Comenzamos a grabar la clase, damos formalmente inicio entonces a esta clase del 2 de junio y buen día a todos, a todas. Aquí, para contarles, en principio tengo las notas del primer examen domiciliario. Así que les leo las notas, les hago algún comentario general del examen, breve, y después continuamos con la clase. Pero si que alguien me quiere comentar algo después en particular, no hay problema. Les voy dando las notas, se las voy a dar no por orden alfabético, es un poco de acuerdo a cómo fueron llegando los exámenes y cómo fui revisando y corrigiendo y revisando nuevamente los exámenes, así que estén atentos porque no es por orden alfabético. Bueno, arranco, comienzo entonces, creo que por ahí estaba Montserrat Benítez, 8, Jazmín y medio, 9, Victoria Domínguez, 9, Pablo García, 9, Lara Terrini, 10, Agustina Zavala, 8, Giovanna Argento, 10, Rocío Catalana, 10, Rocío Catalano, perdón, Sabrina González, 9 y Milena Castillo, 9. Estas son las 10 personas que evalué para este primer examen domiciliario, que, bueno, notarán ustedes que las notas fueron muy buenas, en un rango de notas del 10 al 8, está muy bien, muy bien. Respondieron correctamente y se atuvieron a las consignas, y además la última, la que tenían que utilizar inteligencia artificial, estaba muy bien, muy interesante, utilizaba muy bien el recurso. La verdad que estoy muy contento, me detuve a leerlos en detalle porque como son 10, solamente, uno tiene más posibilidades de leer y releer y entusiasmarse con algunas respuestas y demás. Así que, muy bien, muy bien. No sé si tienen algún comentario, tienen alguna duda, necesitan la nota de alguien que nombré, o quieren llevarle la nota a algún compañero, alguna compañera que no esté presente. ¿Sí? Bien. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Está por encima, por debajo de las expectativas que tenían? Por mí está bien, profe, la nota. Sí, el tuyo, Victoria, estuvo muy bien también, ¿eh? El mío, profe, superó las expectativas, la verdad. ¿Vos, Rocío? Sí. Sí. Pero está muy bien, ¿eh? Estuvo... Yo Sí, lo pero tengo... como vio que le dije que estuve dudando mucho, que capaz que cambiaba algunos puntos y lo releía y así, como que no me lo Sí, esperaba. sí, mira, pero lo tengo acá señalado, aparte del 10, como que era un 10 con todas las letras, digamos, ¿no? Bien. Bueno, pero eso de dudar te pudo haber ayudado también. Vos sí que dudabas, entonces lo tenías que repensar, y bueno, eso quizás te colaboró también, ¿no? Este, pero bien, pero no pensabas que te había ido mal, digamos, eso es evidente, ¿no? No, pensé No, que sí, capaz iba a probar con una buena nota, no sé, un 7, algo así, sí, pero no me esperaba la nota sí. esa. Está muy bien redactado también. En general, eso lo que noté, les comento en general, ¿no? Todo de un promedio muy bueno. Noto también que en general todos los trabajos están muy bien redactados, muy bien redactados. Las preguntas, no sé si ustedes utilizaron el recurso, bueno, en la cuarta sí, porque ustedes utilizaron inteligencia artificial, porque yo les pedí que utilizaran alguna aplicación, ¿no? La que ustedes quisieran. Pero de la 1 a la 3, no sé si ustedes utilizaron el recurso de la inteligencia artificial como un corrector de estilos y no tanto de ortografía, porque con el Word simple uno lo puede resolver eso, ¿no? Le da una pasada por el corrector y eh, le corrige alguna falta de ortografía, algún acento que uno se olvida, ¿no? Pero no sé si utilizaron, pues están muy bien escritos,
si lo hicieron está muy bien, digamos, es un recurso que uno tiene que utilizar, y mejor aún si lo hicieron escribiendo directamente, apelando a su estilo, ¿no? De redacción. Pero, bien, muy bien. Creo que también colabora la forma del estilo del examen, la modalidad del examen, que es bastante relajado y uno tiene que a veces pasar por esa cuestión del apuro y de dejar ciertos detalles formales que son importantes después en la nota final, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien a las apuradas puede responder bien, pero deja ciertos detalles formales que, bueno, está bien, un 7. Pero después si uno pule un poco más esas cuestiones de sintaxis, de vocabulario, eh, organiza mejor la respuesta, puede dar un salto, ¿no? Además de contenido, también tener una sensible mejora en todas estas cuestiones formales que son importantes, ¿no? Como ustedes expresan sus ideas. Así que, bueno, ¿hay algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir para el segundo examen. Ya después les voy a dar la fecha. Nosotros vamos a estar terminando para fines de mayo, a lo sumo primera semana de julio, el nuestro cuatrimestre. Entonces les voy a dar el examen, la fecha de examen, y el examen va a ser también dentro de la modalidad de examen domiciliario, pero con algunas características particulares en este caso, ¿no? En el segundo. Quizás más de investigación, con algunas preguntas más de investigación, pero con el tiempo suficiente, ¿no? Una semana para que lo hagan tranquilos, tranquilas, sin problema. Pero todavía no lo tengo bien definido el formato. Pues examen domiciliario de la modalidad y quizás con algunas preguntas conceptuales, pero con alguna pregunta también adicional que ustedes tengan que apelar a escribir un pequeño trabajo de investigación, ¿no? Pero bueno, no les quiero adelantar demasiado de algo que todavía no tengo las consignas elaboradas. Pero bien, con tiempo les voy a dar la fecha y les voy a anticipar la modalidad y darle más detalles. Bueno, entonces, Buenas. ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien. Acabo de dar las notas. ¿Querés saber la tuya? Uy, sí, Bueno, 8 te quedó. genial. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bien. Listo. Bueno, terminamos el tema de notas. Vamos a... Esperen que me voy a la presentación. Ahí los dejo de ver por un momento. Bien. Bueno, vamos ahí. ¿Ustedes están viendo bien la presentación de esta forma, sí? ¿O necesito que me pongan pantalla completa? ¿Pueden leer bien? A ver. Sí, profe, se ve bien. Les pongo una para que vean. ¿Esa la llegan a ver con las letras chiquitas también? Yo ¿Sí? por mi parte sí, no sé los demás. Bueno. Sí, por mi parte también, aparte se puede agrandar. Sí, sí. Sí, bueno, pero para evitarles eso, ¿no? Directamente. Bueno, a ver, entonces vamos a ir llevando así porque es más cómodo. A ver si yo no pierdo contacto de la clase de esa manera. Bien. Bueno, entonces en esta clase, recordamos, estamos analizando el libro de Richard Florida, El Gran Reset. Ya les conté quién era Richard Florida, por qué nos interesa estudiarlo a él y a su obra. Y en El Gran Reset, yo ya les conté en las clases pasadas, que teníamos, de acuerdo a Richard Florida, una división en 3 periodos críticos de la evolución del sistema económico capitalista a nivel mundial. Eran la depresión de 1870, la de 1930 y la crisis económica del 2008, de la cual ahora, en sus consecuencias, somos contemporáneos. Estas son las 3 transformaciones económicas significativas, importantes, que toma Richard Florida para poder explicar lo que él llama el Gran Reset, ¿no? Estas crisis son el fundamento del Gran Reset. Yo les había insistido mucho en la clase pasada en esto de que
Entonces tiene que quedar claro que siempre una crisis va a originar algún tipo de reseteo de la vida económica, social, cultural, específicamente de las ciudades. Nosotros estamos viendo economía urbana, nos interesa esos procesos a nivel urbano. ¿Mm? Bueno, un concepto que habíamos visto también muy interesante de Richard Florida, que él lo toma de otro economista, que se llama Schumpeter, yo recuerdo eso también, la destrucción creativa. Toda crisis es, en algún sentido, un proceso de destrucción creativa. Va a destruir bienes, formas de organización, estilos de vida, pero abre la posibilidad de que se creen otros procesos, otros bienes, otras modalidades de consumo, de ocio, de entretenimiento, y por eso, aunque suene contradictorio la expresión de Joseph Albert Schumpeter, el economista que creó esta idea, este concepto, que después utiliza Richard Florida, aunque me parezca contradictorio, hoy es muy ilustrativo de lo que es un gran reset, ¿no? O lo que se inicia con un gran reset. Bien, y también dijimos que esto es una frase que toma de otro economista, que lo cita también Richard Florida en su libro, Alexander Fiel, un historiador económico, dice: muchas empresas aprovecharon el periodo de paralización del trabajo creado por una demanda débil de sus productos para reorganizar sus operaciones. Básicamente, un proceso de reseteo se inicia con en esta dimensión de la reorganización de las operaciones. Quizás sobre el final de una crisis no se ve tanto nuevos productos, nuevos servicios, sino más bien una reacción, una actitud reactiva de las empresas para poder salir de esa crisis, esa larga paralización del empleo, de la producción, y lo hacen con aquellos que tienen más a mano, que es la organización del proceso productivo y de su modelo de negocio, ¿no? Acá en este punto yo les había puesto como ejemplo, en la actualidad, lo vimos en clase, lo estuvimos charlando en clase, cómo lo podemos aplicar a ciertas actividades en estos tiempos, donde lo que cambia es el modelo de negocios, se actualiza, se tecnologiza el modelo de negocios, pero la prestación del servicio sigue siendo básicamente la misma del periodo anterior, ¿no? Y acá pusimos como ejemplo el transporte por aplicaciones. Cuando ustedes utilizan Cabify, Didi o Uber, la que sea, en realidad siguen demandando un servicio de transporte como lo hacían cuando tomaban un taxi o un remis. Es el servicio, la prestación del servicio es la misma. Un señor, una señora en un automóvil pacta con otra persona, un señor con otra señora, trasladarlo de un punto, al punto A al punto B. Lo que cambió fue la operatoria del negocio, el modelo de negocio. Antes hacía con un taxi, uno salía a la calle y paraba el taxi. Después podía llamar por teléfono. Incluso también se pudo utilizar aplicaciones para llamar taxis, ¿no? Porque el servicio de taxi convencional se agregó, ¿sí? Pero creo que hay alguien que está... Un segundito. Bueno, adelante, Montserrat, tranquila. Bien. Esperen que vuelvo. Ahí está. Les decía que en el caso del Cabify y demás, lo que cambia es el modelo de negocio, ¿no? Mucho más personalizado, mucho más atento a las necesidades del usuario, del servicio, ¿sí? Y básicamente lo que sucede es que uno apela a ese servicio, lo demanda a través de una aplicación, ¿sí? Entonces acá tiene un buen ejemplo de esto, de cómo se reorganizan las operaciones, cambia el modelo de negocio, pero quizás utilizando o conservando características del servicio o del producto
que se brindaban anteriormente antes del reseteo, ¿no? Acá tienen un muy buen ejemplo para entender que el reseteo por lo general inicia con ese proceso de organización de las operaciones, de cambio de modelo de negocio. Bien, entonces, digamos, por acá les dije, ¿dónde se manifestó eso claramente? Entonces, el reseteo, por lo general, de una sociedad, lo podemos percibir generalmente en la producción de ciertos bienes que son icónicos, muy simbólicos de ese proceso. Por ejemplo, en el caso, en el segundo reseteo, el de la crisis a posteriori de la crisis del 30, que nosotros vimos en la clase pasada, el automóvil se volvió justamente en el bien icónico del segundo reset, de ese periodo que va desde los años 30, fines de los años 30, y que abarca la década de 1940, 1950, 1960, y hasta mediados de los años 70, comienzos de los años 80, de acuerdo a cada país, ¿no? Y al nivel de desarrollo de los países. Pero ese largo periodo, ese largo proceso, tiene como un bien icónico, como un bien revelador de las características profundas que tiene ese gran reseteo, en este caso en el automóvil, ¿no? Ven, acá también estamos hablando de algo que ya existía previamente. Yo les contaba que en la década de 1900, en los automóviles hay de principios del siglo XIX, hay automóviles en 1910, 1920, 1930, pero después de los años 40 hay una profunda modificación en el proceso de trabajo, ¿sí? Y también en la organización del modelo de negocio, la forma en que se venden los automóviles, la masividad del automóvil deja de ser un bien de lujo para ser un bien familiar, de consumo familiar. Entonces acá tienen ustedes la evolución de los protoautomóviles, allá por la década de 30 del siglo XIX, hasta, bueno, acá la imagen llega hasta el 2014, pero 10 años después, incluso ese automóvil hoy nos parecería un poco antiguo, ¿no? Porque justamente estos bienes icónicos de los resets tienen una gran influencia del salto tecnológico, de la innovación tecnológica. Un gran reset también se caracteriza por la innovación tecnológica, por la aplicación de desarrollos científicos, de aplicación de esos desarrollos científicos, que eso no es más que la tecnología, ¿no? La tecnología es la aplicación de usos prácticos de desarrollo científico. Bueno, entonces el automóvil, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del automóvil, cómo había empezado a cambiar? No solamente cambia la producción de automóviles, se vuelve masivo, también la vida de las personas que tienen un automóvil, ¿no? ¿Y quiénes eran esas personas? ¿Qué grupos eran los que tenían esas personas? ¿Y dónde comienza a utilizarse masivamente el automóvil? Bueno, habíamos visto que ese reseteo trajo nuevas formas de producir, de consumir, de habitar, nuevas formas de ocio, de entretenimiento, que impactan sobre todo en la organización familiar. El gran consumidor, el gran sujeto consumidor de los años del reseteo, de los años 40, 50, 60. Estamos hablando de años que son en algún modo contemporáneos a personas que no están en tu entorno familiar, ¿no? Porque son abuelos, quizás tíos, padres, que han nacido en esas décadas, ¿no? Todavía uno tiene una referencia más contemporánea a miembros de nuestra organización familiar que han nacido en esos años, ¿no? Es un proceso muy interesante, muy contemporáneo, que explica el contraste entre lo que sucedía en esos años y lo que está sucediendo ahora, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con producción, consumo, formas de vivir en la ciudad, de ocio y entretenimiento. Esta diapositiva, si se recuerdan también, les dije, es importante porque en estas publicidades de automóviles, de distintos automóviles, ahí aparece alguien que comienza a utilizar el automóvil como parte de su vida cotidiana, no solamente para la vida familiar, sino también para trasladarse al trabajo, al estudio, y para asistir a lugares de ocio y entretenimiento con mayor libertad desde el punto de vista de la movilidad, ¿no?
que coincide justamente con los logros a nivel de inserción en la vida laboral y, obviamente, en derechos civiles y demás de las mujeres. Entonces, no es casualidad que en esas publicidades que yo he seleccionado para esta diapositiva aparezcan mujeres, porque está muy asociado también el desarrollo del automóvil con esa mayor conciencia de la libertad y de los movimientos feministas de la época, ¿no? Porque estos son años de una segunda oleada de lo que llamamos segunda oleada del feminismo, que creo que en alguna materia ustedes eso lo habrán visto, ¿no? Porque se habla mucho de estos temas en estos tiempos, ¿sí? Pero ven ustedes cómo, además del grupo familiar en sí, la mujer dentro de ese grupo familiar o en forma independiente hace un uso del automóvil muy activo, ¿sí? Y acá lo vemos también, acá ya en relación a los grupos familiares, ¿no? Ven la importancia que tiene la publicidad, uno cómo va a ir detectando nuevas modalidades de negocios, nuevos usos, ¿sí? Yo les decía, vean, los autos son cada vez más grandes. ¿Por qué? Bueno, porque el automóvil necesitaba... Hay dos razones, ¿no? Una, más de orden de psicología social, que tiene que ver con la robustez del automóvil y el poderío del motor asociado a cierto poder social también, ¿no? Un poder económico y social, simbólico. Pero por otro lado también se puede ver ahí como una de las publicidades de General Motors, los que van a evaluar el automóvil, los que están viendo con qué auto comprar, son grupos familiares, ¿no? Por acá se ven, ¿no? Bueno, esto para distintas marcas. Ford, General Motors, Chrysler, que tienen mucho que ver con la historia productiva de una ciudad que vamos a ver hoy en detalle, cuando todo esto empieza a ser crisis. ¿Sí? Recuerden esos nombres, vayan pensando, pueden ir googleando también de cuál es la ciudad que fue el epicentro del desarrollo de la industria automotriz norteamericana a partir de los años 40, 50, ¿sí? Porque de ella vamos a hablar ahora. Bueno, entonces, por acá tenemos otra diapo donde veíamos justamente acá la centralidad que tiene el automóvil en la vida familiar, ¿sí? Eh, los autos así, Porec, familiares, ¿no? Hoy le dicen utilitarios también, ¿sí? Para gente, toda la familia, incluso el perro, ¿no? Que va a ir corriendo tratando de alcanzar el auto, ¿sí? Autos grandes, poderosos, ¿no? Que permiten recorrer largas distancias. Acá tienen a la derecha, como lo veíamos la vez pasada, el entorno familiar, el grupo familiar, eh, visualizando quizás a punto de entrar a la que es también una aspiracional, una casa con ciertas características de las que ya hablamos también, la casa jardín, ¿no? Esto lo habrán visto en cantidad de películas, sobre todo norteamericanas, ¿no? Este estilo de casa, porque justamente era el aspiracional de esos años, ¿no? Y acá el grupo familiar. Cambia la estructura familiar en esos años también, yo les decía, el grupo familiar es nuclear, papá, mamá, la parejita de niños, sus hijos, ¿sí? Y aparecen otros artículos importantes que organizan la vida familiar, sobre todo la de ocio, entretenimiento, recreación, tiempo libre, en la radio primero, el televisor después, la irrupción de está viendo aquí, los artículos eléctricos, electrónicos, para aliviar las tareas del hogar. ¿Sí? Bien, y también les había dicho, bueno, esto lo vimos el otro día, cómo la publicidad actual toma la referencia a la familia nuclear adaptándola a nuevos discursos más inclusivos y de diversidad y de género en la actualidad, ¿no? Les había puesto el caso, recuerdan, ¿no? Lo hablamos la clase pasada, esto de Danone, es una marca de productos alimenticios, que ponen, en este caso, una familia tipo nuclear, con motivo del orgullo LGTB+, en conmemoración, la familia nuclear recreada con el estilo de época, pero integrada por dos mujeres en este caso, y en este caso, si no me recuerdo, acá está la misma, pero para dos varones, dos hombres. ¿Sí? Bueno, y un poco para ilustrar
esto con temas más contemporáneos. Y el automóvil, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el automóvil, vamos a ver esta que me quedó acá cortadita, la podemos incorporar ahí, no sé si la están viendo. Bueno. Molesta, ahí. En esta diapositiva aparece, como les decía, el otro elemento importante. Si uno tiene un automóvil más potente, más grande, necesita sitios para poder conducir esos automóviles, trasladarse de un punto a otro, acorde a esas características de los automóviles más grandes, más poderosos, y la posibilidad de recorrer grandes distancias, ¿no? Sobre todo eso se nota en países como Estados Unidos, que son muy extensos, ¿sí? Y aparecen para satisfacer esa demanda de velocidad y de confort en los viajes, las autopistas, ¿sí? Entonces las redes de autopistas son muy importantes, no solamente en Estados Unidos, aparecen también las autopistas en Argentina, una red de autopistas en Argentina. El invento de las autopistas no es norteamericano, sino que de Alemania, en los años 30, las famosas Autobahn, que todavía, bueno, muchas de ellas todavía están en operativas, casi después de un siglo, ¿no? 90, 60, 90 años, siguen funcionando las Autobahn en Alemania, que es el equivalente a las autopistas en Argentina, a las autopistas en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier lugar, donde haya un sistema nacional de autopistas. Bien, y también las autopistas, ¿se acuerdan? Permiten organizar el tiempo de ocio, entretenimiento. Yo les había mostrado esta diapositiva, donde se podía ver en la zona de Los Ángeles cómo a la vera de cada autopista, estas son las autopistas, aparecen una infinidad de malls, de shoppings, de centros comerciales, porque esto está facilitado por el automóvil. Yo me puedo trasladar de un punto a otro buscando un shopping donde pudiera comprar aquello que necesitaba o que deseaba, y también en el camino aparece nuevas modalidades de uso del tiempo de entretenimiento, ocio, recreación, vinculadas a la gastronomía. Es en esos lugares, acá en San Bernardino, como les había dicho, aparece el primer drive-in, que ustedes lo conocen aquí también como Tomac, donde uno puede ir al Automac, en automóvil. Justamente el automóvil organiza toda la vida familiar, la vida cotidiana de las personas que tienen un automóvil. Habíamos visto también el tema del autocine. Y aquí vemos, en relación al hábitat, el modelo de ciudad-jardín. Con esto hemos terminado la clase pasada, que es un modelo de ciudad propia de los suburbios. Propia de los suburbios. La gente comienza en esos años, en los 40, 50, hasta los años 60, quizás en algunos países, en algunas ciudades con mayor intensidad que en otros, pero aparece un proceso de suburbanización, vivir en los suburbios, dejar la ciudad e irse a la periferia, a las afueras de la ciudad. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque esa cultura del drive-in, de vivir en el automóvil, de disfrutar del automóvil, entre otras cosas nos permite irnos un poco más lejos y quizás no invirtiendo tanto tiempo yendo a esos lugares más alejados del centro de la ciudad para evitar las consecuencias negativas de la vida en las ciudades, ¿no? En el centro de las ciudades. La polución ambiental, la masificación, esa vida más alienada que supone la vida en las ciudades, en las grandes urbes. Y ese es el modelo de ciudad-jardín, la típica ciudad que veíamos en una película que yo les sugerí, pero también les puse como ejemplo la ciudad jardín, el barrio jardín de Barrio Parque. Barrio Parque, ahí pegado a la universidad, ¿recuerdan? Que les puse como ejemplo, es un barrio de Bernal construido, diseñado bajo los principios de la ciudad jardín. Que lo pueden ver aquí, en este croquis, en casas de 1 o 2 plantas, con mucho verde, arbolados, con veredas integradas, parquizadas, integradas a los jardines, los parques de la ciudad. Hay en muchos barrios, quizás en barrios de otras localidades donde ustedes viven, puedan encontrar este modelo así de ciudad lineal, modelo de ciudad jardín. En la ciudad de Buenos Aires hay varios, así también.
Es bastante común en zonas de Lomas de Zamora, en Temperley, Banfield, algunos, además de Barrio Parque, algunas zonas de Bernal, de Quilmes también tienen esta modalidad, ¿no? De ciudad jardín. Pero en general, el Gran Buenos Aires es no como ciudad jardín, pero sino como proceso de suburbanización, es un muy buen ejemplo. Justamente en esos años se empieza a suburbanizar. El Gran Buenos Aires es justamente un producto de esos años. El Gran Buenos Aires, donde vivimos nosotros, hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Toda esa zona rodea la ciudad de Buenos Aires, tuvo su mayor expansión, su consolidación como área metropolitana en esos años. En el caso de Argentina, ¿no? Bueno, después yo les había sugerido esta película de Truman Show, alguien me había comentado, no me acuerdo si fue Victoria o Lara, alguien me había dicho que la había visto esta película de Truman Show. Está ambientada justamente en una ciudad jardín. Esto a modo de ejemplo para que vean cómo la ciudad jardín, este estilo de vida, impregna muchas de las películas, series, ¿no? Que está muy presente, ¿no? En la historia de muchos países, de muchas ciudades, en particular de la cultura norteamericana, ¿no? Que ha hecho del automóvil, ¿no? Y de la vida, de historias que transcurren en las grandes autopistas, todo un estilo, un género literario y cinematográfico. Bien, entonces acá vamos a ver esto es nuevo. Muchas de esas ciudades basadas en la ciudad jardín, su urbanización, recrearon un estilo de vida que se concentró fundamentalmente en esto que se llama acá the Sun Belt, ¿no? The Sun Belt, el Belt es el cinturón, ¿no? El cinturón del sol, ¿no? Es toda una cantidad de estados, ¿no? Que están por ahí, Arizona, California, Florida, Nevada, Nueva México, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Arkansas, todos los estados del sur de Estados Unidos, del suroeste hacia el sureste, que permitían justamente en mejores condiciones generar ese estilo de vida alrededor de la ciudad jardín, el automóvil, las grandes distancias. Hay todo un recambio, una opción de las familias por un estilo de vida que permitían las ciudades, la mayoría de las ciudades, o algunas ciudades de esos estados, ¿no? Y además por una cuestión climática, ¿no? Ese estilo de vida era más favorable en ciudades que tuvieran condiciones climáticas no tan sometidas al rigor del invierno, por ejemplo, como es en Estados Unidos, en el norte, ¿no? Sur de Canadá, norte de Estados Unidos, con inviernos tan rigurosos. Entonces, ese estilo de vida que se buscaba en las afueras de la ciudad, como parte de ese proceso de suburbanización, era más afín a un clima favorable para ese estilo, ¿no? Bueno, esto se llama el Sun Belt, ¿no? Y buena parte de esas ciudades todavía se consideran hoy como parte del Sun Belt, ¿no? Es un término muy común, utilizado en la jerga de los especialistas en urbanismo y de quienes están interesados en buscar estilos de vida alternativos, hablan del Sun Belt, ¿no? Porque estos estados tienen esas características. Pero me gustaría ver ahora con ustedes el caso de una ciudad emblemática en el estado de Michigan, Estados Unidos, que es Detroit, la ciudad de Detroit. Nosotros vamos a ver la ciudad de Detroit como una ciudad, como un caso revelador de la crisis de la industria automotriz. Yo por eso les decía, piensen dentro, hace minutos atrás, yo les decía, vayan pensando si ustedes pueden recordar qué ciudad de Estados Unidos es la cuna, la sede, o lo fue por muchos años, muchas décadas, de la industria automotriz, ¿no? De Ford, y de las grandes marcas, Ford, Chrysler, Chevrolet, ¿sí? Entonces, Detroit es un caso justamente de crisis de la industria automotriz y de supervivencia creativa de sus habitantes a partir de la generación de esa crisis en un gran reset urbano de nuevas actividades, en principio de supervivencia y luego mucho más sustentables desde el punto de vista económico. Es un caso también que ha estudiado mucho, por eso lo ponemos aquí,
entre otros, no solamente lo ha hecho él, pero sí desde la perspectiva de la economía creativa, Richard Florida. Hay varios artículos que él escribe sobre la ciudad de Detroit, la menciona también en el Gran Reset, en el libro. Les voy a dar una referencia, bueno, estamos hablando de Detroit, pero es bueno ubicarlo geográficamente. ¿Lo están viendo ahí? ¿Ven ese mapa? ¿Se ve claramente? Respóndanme así, de paso tomo un poco de agua y descanso la verdad. Ahí está, ¿ven? Muy cerca de la frontera con Canadá, en el estado de Michigan. Ahí están viendo, esta flecha indica la ubicación geográfica del estado. Ven aquí un poco más detalle algunas ciudades cercanas, Milwaukee, Toronto, acá está Detroit, Ottawa del lado canadiense, Cleveland también, una ciudad muy industrial. Está dentro de lo que nosotros llamamos, Detroit está dentro de lo que llamamos, lo que se llama, de una manera muy característica, el Rust Belt, ¿no? El cinturón del óxido, porque son ciudades industriales. Entonces, es la región más industrial de toda la industria norteamericana. Acá la pueden ver más en detalle. Está muy cerca de Chicago, muy cerca de Chicago, relativamente cerca de Indianápolis, donde se corren carreras muy famosas de automovilismo. ¿Ven? Acá lo ubican relativamente cerca de Nueva York, unas horas de viaje en automóvil. Y acá lo pueden ver en más detalle otras ciudades que están dentro de ese estado. Michigan. Michigan es el gran estado industrial de Estados Unidos. Y acá pueden ver ampliado lo que se llama el Rust Belt, ¿no? El cinturón del óxido. El óxido por la actividad industrial, ¿no? Que tienen los estados que integran ese Rust Belt, ¿no? Delaware, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, New Jersey, Nueva York, Ohio, la zona norte de Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental, Wisconsin, y es parte de Canadá, otro país, ¿no? Canadá, pero que está muy integrado desde el punto de vista industrial a esa zona de Estados Unidos. Bueno, entonces es una ciudad, una región con ciudades especializadas en la industria pesada, ¿no? En la industria metalúrgica, la industria automotriz. Acá, por ejemplo, pueden ver marcado con azul como en este polígono quedan claramente delineadas todas las ciudades de la industria automotriz norteamericana, ¿no? Esto es entonces lo que se llama el Rust Belt, ¿no? La zona bien industrial. Lo que nosotros, miren, ahí para el examen, para el primer examen domiciliario, si ustedes tienen que buscar casos de ciudades industriales, con este mapa ahí tenían una fuente de inspiración, ¿no? Porque no solamente está Detroit, ¿no? Está Columbus, está Cleveland, y una cantidad de ciudades más pequeñas, otras asociadas a la industria metalúrgica, como está acá, que dicen metals, ¿no? También, están todas integradas al proceso productivo automotriz. Acá, también Chicago, ¿no? Aquí muy cerca. Bien. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Detroit? Bueno, Detroit es una combinación de problemas que surgen hacia fines de los años 80, principios de los 90, del siglo XX, con cosas que ya venían sucediendo de antes. Fue el peor de los escenarios. Detroit entró en crisis porque fue como una tormenta perfecta, ¿no? Se combinaron todos los elementos para hacer muchísimo daño a la ciudad desde el punto de vista económico y social. Acá tienen una reseña de algunas de las características de Detroit, una imagen también muy simbólica. Lo que se ve abajo es el downtown de Detroit, con un nudo de autopistas. ¿Ven? Lo que se ve abajo ahí es un nudo de autopistas, un nudo urbano de concentración de autopistas, muy cerca del centro de la ciudad. Como decimos aquí, durante décadas fue la capital industrial de los Estados Unidos. Una ciudad y una región y un área metropolitana eminentemente industrial y asociada a la industria automotriz.
el sobrenombre de la ciudad es, ¿vieron cómo se le dice a Mar del Plata la ciudad feliz, o Buenos Aires la reina del Plata? En el caso de Detroit es de Motor City, ciudad de los motores. Eh, para quienes gustan de la NBA, hay un equipo de la NBA famoso llamado Detroit Pistons, justamente en la camiseta dice de Motor City, ¿no? La referencia al origen del equipo que es Detroit. Bueno, ahí estaban las industrias automotrices más importantes, las multinacionales de marcas que nosotros conocemos, General Motors, Chrysler, Ford. Ahí estaban las plantas, las casas matrices de estas importantes industrias automotrices. Y toda la ciudad estaba planificada en función de la industria automotriz, con zonas bien delimitadas. Cuando hablábamos de la ciudad industrial, decíamos que había zonas para la actividad fabril, para la residencia de los obreros y trabajadores, lugares específicos para las plantas industriales. Bueno, todo eso ocurría en Detroit. Un buen ejemplo del caso de la localización de las actividades en la ciudad industrial. Si hay que ubicar un año o una década que fue los años de esplendor de Detroit, donde se manifestó todo su poderío como ciudad industrial y donde fue un centro de atracción no solamente de inmigrantes internos de Estados Unidos, sino también del exterior, que es una especie así como de una meca, una ciudad deseada para poder obtener un trabajo, una inserción laboral y poder ahí desarrollar una vida familiar. Bueno, en los años 50, la década de los 50 del siglo XX, alcanzó Detroit su máximo esplendor como ciudad, como centro productivo económico, y llegó a tener, recuerden este dato, 1.850.000 habitantes. 1.850.000 habitantes. La ciudad no era una megalópolis, no estamos hablando de una ciudad de 10 millones, 20 millones de habitantes, una ciudad importante, de casi 2 millones de habitantes. Y como toda ciudad industrial, se construyeron infinidad de edificios fabriles, nuevas residencias, como decíamos, para los obreros, para los operarios, los trabajadores de las plantas industriales, y una cantidad enorme de autopistas, las highways, como dicen en Estados Unidos, que ingresaban a la ciudad, que delimitaban determinadas zonas de la ciudad. Todo esto ocurrió sin demasiada planificación, fue bastante espontáneo todo ese proceso, y eso generó problemas a la larga. Bueno, desde los años 60, lentamente, empieza a caer la población. El pico fue los años 50, 60, pero en algún momento de los años 60 esto empieza a caer, la cantidad de población, hasta alcanzar en el año 2011, 15 años atrás, 14 años atrás, un total de 700.000 habitantes. O sea, había perdido, respecto a los años 50, 3 veces su población. Proceso de caída demográfica, de una crisis demográfica muy, muy sensible. Imagínense en tan pocos años, 40, 50 años, perder 3 veces la población, ¿no? O sea, tener 3 veces menos población que en los años de esplendor, en los años 50. Esto es para que se den una idea. La ciudad de Buenos Aires hoy tiene 3 millones de habitantes. Es como si la ciudad de Buenos Aires llegara a tener en 30, 40 años, de 3 millones de habitantes, 700.000, 800.000 habitantes. Un proceso crítico, demográfico. Y además de la pérdida de población, y asociado con esa pérdida de población, apareció un fenómeno muy característico de Detroit, que ahora vamos a ilustrarlo con algunas imágenes, el abandono de edificios. La gente dejaba la ciudad, dejaba sus casas, abandonaba sus departamentos en las grandes torres, y se estima que en esos años se abandonaron unas 40.000 edificios, entre fábricas, residencias, comercios, oficinas, quedando una superficie deshabitada muy grande de la ciudad de Detroit, ¿no? Este proceso también fue común a otras ciudades del Rust Belt, no solamente de Detroit, como la gente se empezó a ir hacia otros lugares de Estados Unidos, entre ellos
buscando mejor calidad de vida, buscando trabajo también, en algunas ciudades de lo que habíamos llamado el Sun Belt, ¿no? El sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos. La población ven que acá hay estas líneas rojas marcan la intensidad de la migración, desde dónde se fue la gente de Detroit, de toda esa zona industrial de Estados Unidos, hacia qué estados, hacia qué regiones de Estados Unidos se fueron a vivir. Vean que acá la línea roja que va hacia el estado de Florida, donde está Miami, es muy intensa. ¿Por qué? Bueno, justamente con el paso del tiempo, la población de Detroit comenzó a envejecer, se empezaron a jubilar y hicieron lo que hacen todos los jubilados, o lo que hacían mayoritariamente los jubilados, los pensionados norteamericanos, que es dejar las zonas de mucho frío para pasar sus años de pensión de jubilados en el sur de Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de la Florida, en Miami, en Fort Lauderdale, en toda esa zona. Y eso es muy común, ¿no? Gente que deja zonas tan rigurosas desde el punto de vista climático para vivir una vida mucho más relajada, teniendo en cuenta, bueno, los problemas de salud que puede tener una persona de cierta edad viviendo en climas tan rigurosos. Y para poder disfrutar de la playa, el sol, de una vida de relación más intensa que la que permite una zona con un clima tan riguroso, ¿no? Y además, mejores paisajes. Uno pasa de una ciudad industrial a una ciudad más de un perfil turístico, frente al mar, y todas esas. Bueno, entonces, eso pasaba no solamente en Florida, sino también en otros lugares de Estados Unidos. Y eso impactó, todo este proceso impactó significativamente en la caída de la población en Detroit. Acá lo tienen resumido, todo lo que acabamos de decir, cómo se fue vaciando la ciudad, algunas referencias a las migraciones internas de Estados Unidos. Bueno, todo esto está, después cuando vean la diapositiva les va a servir de algo. Y acá algunas imágenes, para ser bien contundentes, las imágenes nos ayudan a explicar mucho mejor cómo se fue dando ese proceso de despoblamiento, de pérdida de población. Lo que vamos a ver aquí son imágenes de distintos barrios de Detroit, que hizo un fotógrafo, fotoreportaje, una fotoinvestigación, que lo vamos a ver a continuación, después les voy a dar el nombre, si quieren, si a alguien le interesa la fotografía para ver esto, es muy valioso este trabajo. Él se tomó justamente la tarea de fotografiar las mismas casas con un lapso de 4 o 5 años, para ver el deterioro de esas casas. Ustedes saben que en Estados Unidos muchas de las casas se construyen con madera, con durlock, lo que nosotros llamamos durlock aquí. Entonces, cuando una casa se abandona, la madera es un material que requiere mucho más mantenimiento, y bueno, ese proceso se acelera, ¿no? No es lo mismo una casa abandonada de ladrillos que una casa o de concreto, que una casa de madera, ¿no? Entonces, ven ustedes, bien interesante esto, a ver cómo vemos aquí el impacto de ese despoblamiento, de la crisis de Detroit en distintos años. 2000, la de arriba es 2009, la de abajo es 2011, la misma casa, está intrusada, incluso los vecinos le tiran basura ahí al garaje, ¿ven? Y en el 2013, incluso invadida esa casa por la naturaleza, que hay árboles que crecen, que tapan incluso algunos lugares de la casa, ¿no? De la construcción original. Son distintos barrios, este es Boulder, barrios de Detroit. Acá tienen otra, vean. Inside Detroit, ¿no? 2009 es esta casa, cuando comenzaba la crisis. La crisis fundamentalmente, no sé si lo recuerdan o alguien se los comentó en alguna materia, fue una crisis hipotecaria. La gente no pudo seguir pagando sus hipotecas, los créditos con los cuales se había comprado las casas, y entonces tuvieron que abandonar esas casas. Cuando uno puede pagar una hipoteca, la hipoteca quiere decir que la garantía del crédito es la propia casa. Entonces, como ustedes no pueden pagar las cuotas, quien les dio el crédito, un prestamista, una financiera o un banco, les retiene la casa. Les quita la casa. Le dan un tiempo un plazo para poder si pueden pagar, 2, 3 meses, pero al no poder cumplirlo en forma estricta, le retiran la propiedad, la tenencia de la casa y se tienen que ir. Bueno, 2009
Abajo ya 2011, otros años después, 2013, vean el deterioro de la casa, ¿sí? La invasión de la naturaleza, el pasto crecido, los árboles, y demás. Vamos a ver. Vean este también, otro barrio. Son distintos barrios. 2009, 2008, la del medio 2011, abajo 2013. Que acá no queda rastro de la casa. Bien. Otra más, vean. Vean que son típicas casas jardín, de ciudad jardín, ¿no? Lo que les decía hoy al comienzo. ¿Mm? Vean ustedes, la vereda, el parque integrado. En este caso, Norheads, un barrio de Detroit. Vean, 2009, 2011, 2013, esta casa, este conjunto de casas que eran tan bonitas, lo que queda. Vamos ahora a otra más. Incluso acá, la persona que vive en esta casa, como estrategia de supervivencia, empieza a saber que se vuelve un recolector urbano de residuos, y por acá abajo hay lavarropas, lavavajillas, supongo, ¿no? Que la reciclaría, le sacaría materia. Bueno, pero se ve que no le fue demasiado bien con eso tampoco y tuvo que irse. 2009, 2011, 2013. Vean, otro caso más. 2009, 2011, 2013. Y lo mismo que sucedió con las fábricas, así como las personas abandonaban sus hogares porque muchas fábricas, fundamentalmente de automóviles, cerraron o se trasladaron a otros lugares, fuera de Estados Unidos. Acá tenemos una fábrica que quizás no es tan conocida, pero es muy importante porque hace autos Packard, los famosos Packard, unos autos de lujo, con unas líneas fabulosas, vean ustedes aquí, hace autos para presidentes, autos, vieron los autos en los que pasean los presidentes de distintos países cuando hay un acto, ¿no? Bueno, Packard se especializaba entre otras cosas, autos presidenciales. Bueno, Packard tenía una enorme planta industrial en Detroit, acá están viendo, muy cerca del centro, la zona industrial, como veíamos, la ciudad industrial, las fábricas dentro de la ciudad industrial, y acá tienen la fábrica, un esquema, ¿no? Típica producción en serie. Por aquí ingresaba el automóvil y por aquí salía, por aquí ingresaban las materias primas del automóvil y acá la producción en serie, por eso era alargada, ¿no? Salían por aquí. Bueno, esto es lo que quedó de Packard. Fue abandonada la planta, intrusada en muchos casos, es una planta enorme, imagínense una planta que produce automóviles, las dimensiones que tiene. Este es el arco de entrada, dice Motor City, el parque industrial de Motor City, que es el título que se le da también a Detroit, ¿no? Y bueno, fue intrusada, pero también fue intrusada de una forma más creativa. Muchos artistas tomaron la planta de Packard para hacer ahí sus ateliers, ¿no? Después esto lo vamos a conectar con las formas de supervivencia, ¿no? Y cómo la economía creativa empieza a germinar en la ciudad de Detroit. Acá ven, este es el autor de las fotografías, que yo les conté, él iba tomando fotografías en cada año, ¿no? Cada 2 años, relevó, hizo un trabajo muy importante, Kevin Bauman, porque nos quedan testimonios del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Esto ha desaparecido todo, muchas casas fueron derribadas, quemadas. Y esta es una imagen general de la ciudad, vean ustedes cómo se iba generando espacio libre, donde acá hay verde, había casas. Y esto ocurrió casi en el centro mismo de la ciudad. Esto es el centro, acá está el río, acá está el centro financiero económico de la ciudad, y acá miren todos los espacios libres que hay, de departamentos, casas, otra panorámica, donde también se ve, vean, todo esto verde antes estaba ocupado por casas. Otra panorámica aquí, esta, vean, parece, no es una pintura, no es una recreación artificial, es una imagen, una fotografía real de la ciudad. Todo esto es el centro, y a muy pocas cuadras del centro. Vean esto,
una manzana entera, pelada, sobrevive una casa quemada. Las casas fueron intrusadas, muchas casas fueron intrusadas por homeless o por pandillas dedicadas al narcotráfico, menudeo de narcotráfico, y eso trajo como consecuencia que muchas de estas casas, como son de madera, se incendiaran, ¿no? Y otras las tiró abajo el propio ayuntamiento, la alcaldía de la ciudad, porque eran un peligro. Bien, les dejo una recomendación. Hay una película, dos películas, que quedan de la misma manera, la primera parte y la segunda parte. No respires, no crees, ¿no? No sé si la han visto. Está ambientada justamente en Detroit. ¿La vieron? ¿Alguien vio esa película? No respires. Está en Netflix. ¿La vieron? De unos chicos que se meten dentro de una casa abandonada. ¿No la vieron? No, profe, no me suena. Ah, bueno, está muy buena. Se las recomiendo, por lo menos vean los primeros 10 minutos que tienen que ver justamente con esto mismo que les estoy mostrando. Estos chicos que quieren meterse en una casa para robarla, para ver qué hay, qué sé yo, no les cuento demasiado, pero justamente andan en auto y recorren toda la ciudad de Detroit. Es en la ciudad de Detroit que le hacen referencia a la ciudad. Y ven todo esto. Lo van a ver en vivo y en directo, moviéndose, ¿no? Por la ciudad, en distintos barrios, y justamente la historia tiene como protagonista a estos chicos, alguien más, y además la ciudad y los barrios y una casa en particular que tiene estas características, una casa abandonada. ¿Sí? Las dos películas, la 1 y la 2, se filmaron en Detroit. Bien. ¿Sí? Acá tienen un esquema, gráficos que muestran la pérdida de espacio. Por ejemplo, miren, ya para ir terminando, 2 minutos. Esto que ven aquí dice, total de áreas perdidas de Detroit, 138.000 manzanas, sería el equivalente a nuestra manzana. Bueno, y lo comparan con el tamaño de otras ciudades. Lo que se perdió, las manzanas abandonadas, las manzanas con casas destruidas, con fábricas abandonadas, es casi el equivalente a toda la ciudad de Boston. Lo que se perdió en Detroit es casi el equivalente, es como que se hubiese perdido una ciudad de Boston. Es una ciudad muy importante también. Y excede, acá ven Manhattan, dicen, nosotros podemos comparar aquí lo que es Detroit con Manhattan. Es la isla de Manhattan en Nueva York, es casi el doble de la isla de Manhattan, la extensión que se perdió. Y es la mitad de la ciudad de Baltimore, también una ciudad importante, muy grande, muy industrial de Estados Unidos. Para que tengan una idea, entonces se ve aquí rayadito en amarillo, un poco marrón más clarito, ¿no? Todo eso es el esquema de pérdida de cuadras, de manzanas, que es el equivalente casi a otra ciudad tan grande como Detroit, que es Boston, ¿no? Está la Universidad de Harvard, ¿no? La famosa universidad esta que ahora se está dando tanto en estos días porque el presidente Trump no quiere echar a todos los inmigrantes, estudiantes inmigrantes, y sancionar a todas las personas que vayan a Harvard a visitarla y retirarle la visa si uno es extranjero. Las cosas que están pasando en estos días. Vamos a llegar hasta aquí, nos quedan un par de cositas que les quiero mostrar, que tienen que ver ya con las formas en que la gente se fue habituando a este modo de vida y que se relacionan con la economía creativa. Se los voy a dejar, nos quedan ahí un par de diapositivas que las vamos a ver, incluso vamos a ver en que hace algunas películas para ilustrar mejor algunos documentales y algunas entrevistas. Bueno, esto es todo. ¿Qué más les quería decir? Listo. Bueno, la hemos grabado, también la vamos a subir al campus en breve. Esto es todo y nos vemos durante la semana. Muchas Nos gracias, vemos, profe. profe. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.